Si alguien tiene alguna duda de alguno de los conceptos, si quieren que volvamos sobre algún tema en particular. Si no es suficiente con lo que hemos comentado del taller, la mini cápsula que les grabé con algunos lineamientos generales, cómo abordarlo, y la sesión de dudas que también les dejé, que tuvimos ayer a las 7 y para aquellos que no pudieron venir, que también está en esta semana 5 en la que estamos. No sé si hay alguna cosa que todavía sea necesario comentar. ¿Alguna duda de algún ejercicio, de alguna... Héctor, ¿qué tal? Buenos días. De alguno de las hojas de ejercicios que hemos dejado, que hay 3 hojas de ejercicios por ahí dando vueltas, entre la semana 2, 3 y 4. Hola Héctor, ¿qué tal? No tenemos ninguna duda. ¿No? Bueno, entonces, si no tenemos dudas, vamos a hacer el ejemplo, un segundo, que es lo que hice con la sección 2, así que como vamos muy a la par, vamos a hacer el ejercicio 10 de la hoja de análisis. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Ya, de esta hoja que tienen ustedes ya por ahí en la semana 4, me parece. Sí, entonces me interesa mucho, que es fantástico que no tengan ninguna duda. Hola Vanessa. Quiero que veamos el ejercicio número 10. ¿Sí? Básicamente porque es un buen ejemplo, es una buena situación para que se pongan en situación de qué tan preparados están para la evaluación que tenemos la próxima semana. ¿Sí? El día viernes 10. Entonces, si no nos encontramos demasiado bien preparados, entonces es el momento, tenemos tiempo para poder estudiar, para poder hacer ejercicios, si no entendemos preguntar, venir a los horarios de consulta, ir a la ayudantía o pedir un horario extra para poder consultar conmigo. Es decir, todavía hay tiempo. Después cuando estemos el día antes probablemente ya no tengamos tiempo, ¿no? Bueno, el ejemplo 10 decía lo siguiente: se analizan 3 fondos de inversión, el fondo 1, 2 y 3, ahí están, y se muestran los rendimientos de los últimos 6 años, ¿sí? Y lo primero que nos preguntan es qué se puede decir acerca del desempeño de cada fondo. Entonces, la pregunta es, ¿qué harían? ¿Qué es lo primero que harían para poder abordar el análisis de estos fondos? Piensen que es una situación muy cercana, podrían ser los mismos 3 fondos o 3 de los fondos de pensiones que actualmente se transan. ¿Sí? Es decir, no es tan descabellado. Héctor, perdón, estoy grabando con otro sistema, porque ayer grabé con el sistema que tiene Blackboard y la grabación me decía que se hizo, pero nunca se hizo, así que no me voy a exponer a no tener la grabación otra vez y lo estoy haciendo con Flashback. ¿Sí? Ahí lo ven, Flashback Express, que me permite cambiar de distintas
en distintas ventanas y las graba todas, entonces es bastante eficiente a la hora de... Gracias, Héctor, por recordármelo. Ya, cuéntenme, ¿qué harían? ¿Qué es lo primero que harían? Pablo, ¿qué es lo primero que harías? Segmentación, ¿cómo así? Explícame un poquito más. Ya, Vanessa, identificar las variables me parece bien, aun cuando no se pide, lo primero que necesito no es saber qué tipo de variables tengo. Bien, ¿qué variables tenemos aquí? Paola, ¿qué tal? El año. Vale. Tenemos los años. ¿Qué más? Los tipos de fondo. ¿Qué más? ¿Tenemos algo más? A ver, vamos desentrañando esto. Los años, ¿qué tipo de variable es? Año 1000, no sé, 2017, 18, 19, 20, 21. ¿Qué tipo de variable es año? Años. El resultado de la observación de la variable año es una variable cuantitativa continua. O es cuantitativa, es decir, 2018, 2019 es un número que tiene sentido numérico. Contestarme. 2020, ese año es un número, es decir, yo podría sumar 2020 más 2021 y el resultado de esto sería 4041, ¿sí? ¿Y eso es correcto? O sea que si yo sumo el año 2020 más el año 2021, lo que tengo es el año 4041. Paola, ¿puedes sumar estos años? O sea, puedes sumar el número, pero esto es un año. ¿Tiene sentido que yo sume 2020 más 2021? Claro, no, por ningún motivo. Entonces, en realidad, los años, ojo que aquí hay que ser muy preciso en la definición. Si ustedes me preguntan la cantidad de años que tienes, perfecto, esa es cuantitativa continua, pero los años como tal es como los meses.
enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Se fijan? Es decir, el año como tal en realidad es una variable cualitativa. Lo que sí es que es ordinal, porque la podemos ordenar. 2020 está antes que 2021, ¿cierto? Por lo tanto, perfectamente lo podemos ordenar. Bien, vamos a dejarlo, pero lo tachamos, ¿sí? Perfecto. Ahora, otra cosa distinta es que esta variable años, así como lo hacemos con, por ejemplo, el nivel socioeconómico, podemos tener una categorización, ¿no? El año 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? ¿Se fijan? Bueno, entonces en realidad esta variable se ha categorizado y por eso que tenemos estos valores numéricos, pero en principio y a día de hoy esta variable es simplemente cualitativa ordinal y está categorizada. Después, cuando lleguen ustedes a econometría y si llegan a trabajar con modelos de series temporales, las metodologías de series temporales nos llevan a trabajar con una codificación de los años como esta, en la que podemos darle un sentido numérico. ¿Sí? Se hace una transformación de la variable y sí que tiene un sentido numérico, pero es en el ámbito de la econometría. En este caso en particular diríamos que es cualitativa ordinal para los efectos que lo estamos viendo, ¿no? Luego está el tipo de fondo. ¿Qué tipo de variable es tipo de fondo? Alguien me dijo por allí cuantitativa continua. Tipo de fondo es fondo 1, fondo 2, fondo 3. ¿Es cuantitativa continua? Claro, no es cuantitativa, ¿verdad? Es cualitativa. Perfecto. Es cualitativa. ¿Podemos ordenarlas? Tú me dices, Vanessa, que el fondo 1 es más grande, mejor o peor que el fondo 2, mejor o peor, más grande, más pequeño que el fondo 3. Ojo, estamos hablando de fondo. Es como si dijéramos que este fondo 1 se llama A, el fondo 2 se llama B y el fondo 3 se llama K. ¿Se fijan? En realidad es cualitativa nominal nada más. No la puedo ordenar. Entonces alguien me podría decir, pero bueno, ¿cómo no vas a poder ordenar si el fondo 1 puede tener más rendimiento que el fondo 2? Ah, pero es que entonces no estamos hablando de la variable fondo, estamos hablando de la variable rendimiento. Y esa es la que han confundido con fondo. Entonces, la variable cuantitativa continua que tenemos aquí presentada, en realidad es el rendimiento de cada fondo, no el fondo. ¿Se fijan? Entonces, por eso hay que ser muy precisos en la definición de la variable, porque si no podemos incurrir en errores, ¿no? Entonces, la otra variable que tienen allí es el rendimiento de los fondos. Y es así, coincido, es una variable cuantitativa continua. Entonces, ahora que sabemos que la variable que estamos estudiando, rendimiento de los fondos, es una variable cuantitativa continua, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Esto es lo que pasa en la práctica, en la realidad. Uno tiene los datos y nadie le dice qué hacer. Sí, en los ejercicios uno al principio va pauteando, ¿no? Como en el taller. Haces esto, después esto, y tú vas armando tus propios criterios. Pero aquí no hay nada. Luego entonces necesito aplicar un criterio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la primera mirada debería ser, porque
tampoco tenemos tanto tiempo, calcular las medidas numéricas ya podría ser una opción, pero fíjate que te habla de el desempeño de cada fondo y resulta que el desempeño lo tienes en 6 años. ¿Cómo podrías ver el desempeño en esos 6 años solo sacando un número? A lo mejor necesitaríamos apoyarnos en algo, ¿no? Recuerden que, claro, tenemos medidas numéricas, pero también tenemos gráficos para resumir la información. ¿Y qué gráfico en particular, Vanessa? Cuando la variable es cuantitativa continua y la quiero mostrar en años o en algún periodo de tiempo. Un gráfico de series temporales, claro. Entonces, lo que deberíamos hacer es traernos rápidamente la tabla de datos, ¿cierto? Aprovechando que Excel es fantástico en este sentido. Tenemos la tabla y podemos perfectamente seleccionar los 3 fondos y cuando hagan esto se van a encontrar que quieren hacer el gráfico y no tenemos ninguna opción. No hay... ¿Qué pasa? Uno se complica mucho. Bueno, Excel no permite valores separados por puntos. Hay que separarlos por comas. Entonces, rápidamente lo que pueden hacer es seleccionar todos los valores y en inicio buscar y seleccionar y en reemplazar pues buscamos todos aquellos que tengan punto y los vamos a reemplazar con una coma. Que los reemplace todos, ahí están los 18 y ya lo tenemos, ¿sí? Para que nadie se complique. Entonces ahora sí ya podemos seleccionar los 3 fondos. Vamos a insertar gráficos y como pueden ver el programa me da distintas opciones y como es tonto no distingue. No sabe que una variable cuantitativa continua no puedo mostrarla en un gráfico de barras, por ejemplo. Entonces siempre tienen que tener mucho cuidado. El programa da lo que sea. Fíjense, nos da muchas recomendaciones. Pero claro, no todas ellas son viables ni todas ellas son correctas. Bueno, el gráfico que nosotros estábamos buscando es el gráfico de series temporales. Ahí está, ¿se fijan? Tenemos el fondo 1 en azul, el fondo 2 en naranja, el fondo 3 en gris. ¿Y qué es lo que podemos ver rápidamente? Que era un poco la pregunta, describir lo que pasa con cada fondo. En el fondo 1, si ustedes se fijan, viene de un alza, disminuye y luego vuelve a aumentar. Es decir, ¿será que a lo mejor este fondo tiene un movimiento estacional y volverá a venir a la baja, pero luego volverá a subir? Entonces, estamos disponibles para que ocurran estas bajas y a lo mejor puedan ser todavía muy pronunciadas. Entonces se obtiene mucha ganancia, probablemente mucho rendimiento, pero hay periodos en los que también hay bajas importantes. Luego está, por lo tanto, es inestable y probablemente bastante riesgoso. ¿Se fijan? Se obtiene muchas ganancias, pero por lo visto también hay periodos en los que hay pérdidas.
Luego tenemos el fondo 2, que es un fondo muy estable, con poco crecimiento, pero la estabilidad, si se fijan, no tiene disminuciones. Es decir, siempre va al alza, por lo tanto, el fondo 2, siendo a lo mejor con menor rendimiento que el fondo 1, pero como es más estable, probablemente en el tiempo me dé una seguridad. ¿Se fijan? Por lo tanto, claramente será menos riesgoso. ¿Sí? Reditúa menos, renta menos, pero es más estable. Probablemente la gente que tiene aversión al riesgo le sirva más este fondo, ¿no? Y luego tenemos el fondo 3, que es el fondo gris, que si ustedes se fijan viene de una alza, probablemente muy pronunciada, y luego viene una baja, muy alta también, y luego, o muy pronunciada, y luego viene un suave aumento que probablemente nos vuelva a llevar otra vez a un movimiento estacional en el que volvemos a tener un alza y luego volvemos a bajar. En general, este tema ya lo conversamos cuando vimos este tipo de gráfico. Lo primero que habría que saber es, a lo mejor, más información hacia atrás, o si es posible hacia adelante, para poder ver completo los ciclos económicos que se dan con cada fondo y poder tener una visión un poco más acabada, ¿no? Con 6 periodos es poco lo que podemos ver. Recuerden que los movimientos estacionales se dan en un año. Estos están en años, por lo tanto, si viéramos un ciclo, necesito que se reproduzca, pero varias veces, ¿no? Entonces aquí no logro ver si se reproducen varias veces como para ver si realmente hay un ciclo económico. Pero más o menos esa era la idea, que pudieran observar, que pudieran analizar, traer información que ustedes ya tienen respecto de lo que ocurre con transacciones. Cuando son más riesgosas rentan más, pero si son menos riesgosas rentan menos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, como pueden ver, rápidamente con el gráfico uno se puede hacer con la información de cada tipo de fondo. ¿Sí? Aquí teníamos el gráfico. Alguien dijo que probablemente podía servir un gráfico de cajas, ¿cierto? El gráfico de cajas, volvamos a los datos, porque claro, como decía antes Vanessa, podemos calcular las medidas numéricas sin ningún problema, podemos calcular los promedios, desviaciones, recuerden que es muy simple. Cuando uno ya lo aprende, igual promedio y entre paréntesis los datos que queremos, en este caso los datos 1, lo mismo para el fondo 2, paréntesis, ingresamos los datos, cerramos paréntesis y enter. Y si no nos hemos acordado, no lo hemos practicado, recuerden insertar, fórmulas más funciones, estadísticas, y aquí tenemos, podemos buscar el promedio, ahí está, cogemos la flechita negra, seleccionamos los números, los ingresamos en la flecha celeste y le damos a aceptar y nos da el promedio. ¿Sí? Entonces, claro, tenemos el promedio, pero no tenemos el comportamiento en torno al centro, ¿no? Entonces, probablemente una alternativa sea mirar el gráfico de cajas, ¿sí? Recuerden que cada vez que quiero hacer un segundo gráfico estoy obligada a replicar la tabla porque si no me va a borrar el gráfico anterior. Entonces, aquí vamos a insertar gráficos recomendados, volvemos otra vez. Porque no me recomienda el gráfico de cajas, porque insisto, el programa es tonto. Está basado en unos algoritmos y en unas lógicas que no necesariamente son
los criterios que nosotros tenemos. Entonces, si van a todos gráficos, aquí van a tener cajas y bigotes. ¿De acuerdo? O sea que es muy simple. Aquí tenemos el gráfico de cajas y bigotes entonces, y es el que podemos analizar. ¿De acuerdo? Que es el que tenemos aquí. Entonces uno rápidamente se da cuenta de qué cosas. A ver, un segundito. Rápidamente de qué cosas. Por ejemplo, el fondo 1, ¿cierto? Se observa una clara asimetría negativa, es decir, se tienden a agrupar los rendimientos en los rendimientos más altos, pero con una dispersión importante. O sea, aquí los únicos que no son muy dispersos son el 50% de mayores rendimientos, los periodos, digamos, ¿no? Entonces, el 50% de los periodos de mayor rendimiento, perdón, son los homogéneos, y luego este 25 o este 50% de menores rendimientos es tremendamente disperso. Entonces, bueno, aquí la asimetría negativa indica claramente que la mayor dispersión se produce en el 50% de menores rendimientos, ¿no? En esos periodos. Por lo tanto, queda claro que se gana mucho en unos periodos y en los otros, pues los altibajos son importantes, ¿no? Deberíamos llegar a la misma conclusión que con el gráfico de series temporales, ¿sí? Además, fíjense aquí, esta X corresponde al promedio. Entonces, como el promedio está muy por debajo de la mediana, que sería esta, el cuartil 2, quiere decir que estos datos son datos, no llegan a ser atípicos, pero son datos muy bajos que se escapan de lo habitual y que hacen que ese promedio se vaya por debajo de la mediana. ¿Se fijan? Por eso la asimetría negativa. Habría que mirar a lo mejor el indicador de asimetría para ver si realmente hay una asimetría muy grave, mirarlo en conjunto con la mediana, pero veremos aquí que hay unas diferencias importantes, ¿no? Por lo tanto, se manifiesta esa asimetría con un nivel de importancia bastante alto. En el caso del fondo 2, se ve que la caja central está bastante... es una redundancia, pero la caja central está centrada, y se puede ver que dentro de la caja el cuartil 2 está bastante más inclinado a los valores más pequeños, pero como hay seguramente valores altos aquí, hacen que de alguna manera se compense, ¿no? Fíjense que este bigote levemente es un poco más pequeño que este otro, ¿no? Por lo tanto, se compensa, es un poco más alto arriba, pero la mediana está inclinada a los valores más bajos, luego entonces se compensan y terminan siendo bastante simétricos. Mediana se parecen bastante, por lo tanto la posible asimetría que hay es muy leve, ¿no? Entonces podríamos decir que el fondo 2 tiene un comportamiento bastante simétrico, es decir, en general tiende a tener rendimientos aquí en torno a este 50% y las dispersiones son bastante bajas en torno a los extremos, ¿no? Lo que nos indica entonces que los niveles de riesgo son bastante bajos, ¿no? Rinden poco, pero también arriesgo poco. Y por último, en el fondo 3, tengo un fondo con asimetría positiva, ¿cierto? Donde los rendimientos tienden a agruparse en los valores más bajos, es decir, rendimientos más bajos. El 75% de los periodos tengo rendimientos por debajo del cuartil 3, digamos, ¿no? Algo más de 17%. Y solamente un 25% tengo rendimientos superiores a ese. Por lo tanto, es un fondo bastante malo y que en los periodos en los que tengo rendimientos buenos alcanzo rendimientos más o menos similares a los que alcanzo con el fondo 1, pero en un porcentaje bastante menor, ¿no? Más o menos ese sería el diagnóstico, ¿sí? ¿Dudas? ¿A alguien no le queda claro alguna de las cosas que hemos dicho? ¿No? Bueno.
Voy al apartado B, que es un poco también lo que me interesaba que pudieran ver cómo tan rápidamente se pueden aplicar algunas cosas. Dice, si un cliente invirtió el 30% de su cartera en fondos de riesgo, es decir, en el primero ya lo comentamos, el 50% en fondos de ingreso, que serían estos, y el resto en fondos de desarrollo, que serían estos, es decir, el 20%, ¿cuál sería el rendimiento anual promedio? Entonces, lo primero, obtener los promedios, porque de lo contrario no tendría manera de saber, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos obtenido los promedios. Un segundo. Vamos a copiar con la imagen. Ya. Y ahí está. Ahí tenemos los promedios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el promedio de cada uno de los tipos de fondo y si queremos el rendimiento anual promedio, tendríamos que ponderar cada promedio, ¿cierto?, por el porcentaje de dinero que invirtió de su cartera, ¿verdad? Entonces, para cada caso, tendríamos que multiplicar 18,12 por el 0,3, que sería el 30%, más, a ver, vamos a hacerlo aquí, que sería el rendimiento anual promedio, ¿cierto? Entonces voy a usar 3 decimales nada más, 18,117 por 0,3, que sería el primer fondo, más 12,767, que sería el promedio del segundo fondo, por el 50%, ¿no? 0,5. Recuerden que los porcentajes siempre los multiplicamos en tantos por 1 y no en porcentajes. Y por último, el tercer fondo que renta en promedio 13,867 y que corresponde al 20% de la inversión de la cartera. Por lo tanto, si hacemos el cálculo, aquí, entonces nos va a dar el rendimiento anual promedio, ¿sí? Es decir, 14,592. O sea, renta en promedio con esa estructura de inversión de la cartera, es decir, con el 30% en el fondo 1, el 50% en el fondo 2 y el 20% en el fondo 3, tenemos un rendimiento anual promedio del 14,6% aproximadamente. ¿Sí? Recuerden que los promedios ponderados son siempre muy importantes, tenemos que tenerlos en consideración, cuidado con ellos, ¿de acuerdo? ¿Dudas, consultas? Bueno, luego nos pedían representa gráficamente la evolución de los 3 fondos a lo largo de los meses, que era algo que ya habíamos visto, y representa gráficamente la evolución promedio y la desviación estándar de los 3 fondos en el periodo en estudio. ¿Cuál fondo es más riesgoso? Bueno, allí ya teníamos representa gráficamente la evolución promedio y la desviación estándar de los fondos. Ese es un gráfico que no nos hace Excel, pero ustedes lo pueden hacer a mano. Mientras tanto llegamos al SPSS.
pueden perfectamente poner el promedio en cada punto, ¿sí? Y luego utilizar la desviación típica. Entonces, del promedio ya saben más o menos la desviación típica, entonces nos va a ir dando el rango de variación de cada fondo. Allí se puede ver entonces también cómo el efecto del riesgo de alguna manera se mimetiza con esa desviación típica, ¿no? A mayor riesgo, mayor dispersión, y a menor riesgo, menor dispersión. Entonces probablemente cuando hagamos el gráfico, el fondo aquí, cuando hacemos el promedio, probablemente el fondo rojo en este caso va a tener una banda, un rango cierto de variación pequeño. ¿Por qué? Porque las dispersiones son pequeñas, a diferencia del fondo azul y el verde, cuyo valor promedio tendrá desviaciones más altas. ¿Por qué? Porque los valores son mucho más dispersos, entonces va a tener esa como banda, ¿no? Que sería el más menos la desviación sobre el promedio, la va a tener mucho más amplia producto de esa dispersión. ¿De acuerdo? Entonces la gracia es que puedan verlo. Hay un gráfico que hace Excel que me parece mucho que... No estoy segura si es aquí o es en la planilla que tiene Drive, que hay un gráfico de... No, las cotizaciones. Claro, no, este tiene máximo mínimo cierre, pero hay que hacerlo para... nos lo da para cada periodo, pero no para cada fondo. Sí, ahí no nos da ese con las bandas de confianza. Bueno, ahí está más o menos cómo debería haber sido resuelto el ejemplo o el ejercicio número 10. No sé si tienen alguna duda, si no vamos a comenzar rápidamente con nuestra materia bidimensional, que ya tenemos que comenzar porque es la segunda parte, ¿no?, del análisis, cómo trabajamos ahora con dos variables a la vez. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Nada? Bueno, muy bien. Vamos entonces a abordar el análisis descriptivo, pero ahora desde el punto de vista bidimensional. El análisis bidimensional tiene la particularidad que no es que yo trabaje con dos variables y ya está, son dos variables a la vez, son dos variables juntas para ver cómo ellas interactúan, cómo una tiene efecto sobre la otra y la otra tiene efecto sobre la una. ¿De acuerdo? Entonces, la mirada es distinta. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con dos variables, pero al ser dos variables juntas, vamos a terminar trabajando con pares ordenados, es decir, x, y. Por lo tanto, debería venir a la mente rápidamente lo que ocurre con las matrices, ¿de acuerdo? Entonces, esa mirada de las matrices nos va a servir mucho para poder de alguna manera interpretar los resultados que nos den las distintas herramientas que vamos a utilizar. Bien,
Entonces, no nos olvidemos, el análisis bidimensional tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? Con la mirada conjunta de las dos variables. Y por supuesto que mirado desde el formato que ya hemos visto para el caso unidimensional, bidimensionalmente nos pasa lo mismo. Tenemos tres maneras de resumir información. Nuevamente, ¿no? Las tablas de frecuencia, gráficos y medidas numéricas. Eso no cambia. Solo que ahora lo que va a ocurrir es que el tipo de tabla cambiará, el tipo de gráfico cambiará y por supuesto el tipo de medida numérica también. ¿De acuerdo? Porque ahora la mirada es bidimensional, es decir, en conjunto ambas variables. Entonces vamos rápidamente a la tabla, es decir, al resumen tabular. ¿Cómo lo podemos hacer? En general, el resumen tabular o la tabla de frecuencias que se utiliza de manera bidimensional es esta, que se llama una tabla de doble entrada. Se llama de doble entrada porque no es muy original el nombre, porque tiene dos entradas, ¿no? Una variable entró por fila y otra variable entró por columnas, y lo que tengo en la parte interna de la tabla son las frecuencias con las que se presenta cada una de esas combinaciones de cada valor de la variable, ¿no? Entonces, N21 corresponde a la frecuencia con la que se presenta X2 con Y1. Entonces, si se fijan los subíndices vienen asociados a el primer subíndice indica la fila y el segundo subíndice indica la columna. Por eso les decía que la mirada de las matrices es muy importante para que nos haga clic rápidamente, ¿no? Si yo les digo busquen el N34, cada uno tiene que saber que el N34 será la tercera fila y la cuarta columna, ¿no? Bien, entonces esta tabla de frecuencias, esta tabla de doble entrada o tabla de distribución conjunta, según el tipo de variable que registre, se va a llamar de distinta manera. Cuando las variables son cuantitativas, en general se llama tabla de correlaciones, y si las variables son cualitativas, se llama tabla de contingencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de aquí en adelante, cada vez que hablemos de una tabla de contingencia, todo el mundo comprenderá que estamos hablando de una tabla de frecuencias, pero una tabla de doble entrada en la que hay dos variables cualitativas. ¿De acuerdo? Y si hablamos de una tabla de correlaciones, es porque la tabla de doble entrada contiene variables cuantitativas. ¿De acuerdo? Ahora, esas variables cuantitativas podrían ser discretas, podrían ser continuas, podrían estar en intervalos. ¿Se fijan? Podrían darnos la marca de clase o tener el intervalo y yo calcular la marca de clase. Sí, hay mucha variedad aquí para poder trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hay una cuestión aquí básicamente de nomenclatura que es bueno aprender rápidamente para que luego no nos complique. ¿Por qué? Porque hay que identificar cada valor, digamos, para que luego podamos interpretarlo, ¿no? Para saber lo que significa y que después cuando nos den un resumen tabular bidimensional, sepamos qué significan estos valores que están dentro y qué significan estos valores que están por fuera, ¿no? Decirles que esta parte parece que no, pero es muy importante porque es la base para el análisis multivariable que nosotros vemos después en estadística 2. Es decir, dentro de las metodologías multivariantes vemos análisis de correspondencias y allí la base son las tablas de contingencia, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante que las veamos. Bueno, decía yo entonces que aquí las frecuencias presentan en la parte interna de la tabla dos subíndices. El primero corresponde a la fila, el segundo corresponde a la columna. Y luego verán aquí este n sub i punto que parece, ¿qué cosa es esto? Bueno, simplemente es una nomenclatura para evitar el símbolo de la sumatoria, que les complica siempre mucho. Entonces evitamos poner el símbolo y está de alguna manera resumido así. Lo que significa simplemente es que es la frecuencia para la fila i y el punto indica que se suma a través de todas las columnas. Por eso está el punto en la posición 2.
En cambio, cuando ustedes vienen acá, el n.j indica que se suma a través de las filas porque el punto está en la posición de las filas y que será para la columna j. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, el n.2 sería la frecuencia absoluta total a través de todas las filas para la segunda columna. ¿Sí? Y, por ejemplo, el n2 punto sería la frecuencia absoluta total para la segunda fila, sumado todo a través de las distintas columnas. Y, por supuesto, el n punto punto corresponde al n total, que significa que sumé a través de todas las filas y a través de todas las columnas. Es nomenclatura nada más. Y al igual que en el caso unidimensional, aquí tienen la descripción de cada una de las distintas componentes de la tabla. ¿De acuerdo? Ahí está un poco la descripción de lo de la sumatoria, ¿no? Otra cosa importante es que recuerden que podemos calcular, es decir, aplicar los mismos conceptos que ya vimos en el caso unidimensional. Yo a partir de esta tabla de frecuencias absolutas podría obtener la tabla de frecuencias relativas, simplemente dividiendo cada valor de la frecuencia por el total, ¿no? Que sería el n punto punto. Es un poco lo que se plantea aquí. ¿Se fijan? Bueno, son simplemente aclaración de conceptos. Y luego vamos a definir lo que llamamos las marginales. ¿Por qué definimos las marginales? Porque en el fondo es el nombre que le damos a las distribuciones aisladas de cada una de las dos variables. Recuerden que en la tabla de contingencia, por ejemplo, están las dos variables juntas, ¿cierto? Ambas a la vez, con sus frecuencias conjuntas, pero resulta que yo puedo aislarlas, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es, para obtener las marginales, es sacar las variables por separado de la tabla. Entonces saco la x con todas sus frecuencias, que es lo que vamos a encontrar ahora en la marginal de x, y luego voy a sacar y con todas sus frecuencias que están aquí. Y es lo que van a encontrar en la marginal de x. Entonces es muy simple. Aquí tenemos, ¿se fijan? La variable x con todas sus frecuencias, es decir, para cada fila sumado a través de cada columna, y luego para la variable y, los n.j, es decir, las frecuencias para cada una de las columnas sumadas a través de cada fila. ¿Sí? Y por supuesto, a partir de aquí ya no necesito contarles, porque esto nos traslada al caso unidimensional, que ya lo hemos visto, que serían las tablas de frecuencia unidimensionales que ya conocimos, ¿no? Por lo tanto, aquí podrían obtener las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas acumuladas y las relativas acumuladas, ¿no? Y analizar cada variable por separado. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo, que es el caso 25. Entonces, en este caso, la tabla de frecuencias conjuntas, ahora vamos a ver si es contingencia, correlación o qué, dice, se tiene la distribución conjunta de las siguientes variables. X, aquí está X, sería la categoría del nivel de productividad en la que está un trabajador de una empresa. ¿Sí? Hay 4 niveles de productividad y cada trabajador, cada empleado está en una determinada categoría en función de su desempeño. ¿Sí? Y luego tenemos la variable número de licencias médicas presentadas, ¿sí? Por los empleados, que sería entre 1 y 3 licencias médicas, y todo ello de los 89 empleados de una empresa. Entonces, por ejemplo, ¿qué significaría el 7? El 7 lo identificaríamos con n22, ¿verdad? Es decir, es la frecuencia absoluta de la segunda fila y la segunda columna, ¿sí? Y esa misma frecuencia absoluta nos puede llevar a obtener la frecuencia relativa, es decir, f
2, 2, que sería la frecuencia relativa de la segunda fila, segunda columna. ¿Y cómo se obtiene? Ya dijimos, dividiendo por el número total de casos. Entonces, la interpretación sería 7 empleados del total de los 89 que tiene la empresa, que corresponde al 7,9%. ¿Qué característica tienen? Bueno, tienen un nivel de productividad 2 y han presentado 2 licencias médicas en un determinado periodo de tiempo. ¿Se fijan? Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, el 3, diríamos que 3 trabajadores del total de 89, que podemos sacar la frecuencia relativa sin problema, están en el nivel de productividad 4, es decir, en el máximo nivel de productividad, y han presentado 3 licencias médicas. Es decir, al parecer son muy poquitos los trabajadores que, habiendo presentado 3 licencias médicas, están en un nivel de productividad el más alto, ¿no? Por el contrario, miremos aquí el 1, que es un poco lo mismo que nos pasa con el 3 anterior. Hay un trabajador de los 89 que tiene la empresa que, habiendo presentado una licencia, cae en un nivel de productividad 1. Es decir, es mínimo, es muy poco probable, es poco frecuente que un trabajador presentando solo una licencia caiga en un nivel de productividad tan bajo, ¿no? Debe ser muy deficiente su trabajo. Entonces ya uno, a partir de la tabla de frecuencias conjuntas, ya comienza a observar una determinada tendencia. ¿Se fijan? En la medida que parece que tengo menos licencias, parece que tiendo a estar en un nivel de productividad más alto, y en la medida que tengo más licencias, tiendo a estar en un nivel de productividad más bajo. Entonces, automáticamente yo tengo que pensar si se mueven de esa manera, es decir, a mayor licencias médicas, menor productividad, a menor licencias médicas, mayor productividad, parece que se están moviendo de manera inversa. ¿Se fijan? Es decir, pudiera ser que haya una relación o una asociación entre estas variables y que esa relación sea de esa manera. Se fijan solo con analizar algunas cifras de la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, el caso bidimensional es un caso bien importante porque sirve de mucho para cuando queremos establecer relaciones entre distintas variables, ¿no? Bueno, en este caso, las variables, ¿qué tipo de variables sería el número de licencias médicas? Como para saber qué tipo de tabla tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable es? Milton. Profesora, ¿cuantitativa discreta? Muy bien, Milton. Cuantitativa discreta, ¿cierto? ¿Y nivel de productividad? Lo mismo. Cuantitativa discreta. Bueno, aquí podríamos discutirlo, ¿sí? Recuerden que las variables no son como me las dan, sino que son en su naturaleza. Nivel de productividad, si esto fuera una nota, por ejemplo, de 1 a 4, entonces Milton tiene razón, sería cuantitativa discreta. Pero si el nivel de productividad 1 corresponde a productividad muy baja, el nivel 2 corresponde a productividad baja, el 3 productividad media y 4 productividad alta,
Entonces estas simplemente serían categorías y la variable sería cualitativa ordinal. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Es importante tenerlo claro porque después, cuando necesitemos construir los indicadores, las medidas numéricas de resumen conjunta, tenemos que tener claro si son ambas discretas, continuas o cualitativas, ¿no? Gracias, Milton. Bueno, en este caso pensemos que son notas, ¿de acuerdo? Y que son cuantitativas discretas. Luego entonces esta sería una tabla de correlaciones y nos permitiría establecer relaciones entre esas variables, ¿sí? Ahora, no crean que no va a pasar que en algún momento en una misma tabla tengamos variables mezcladas, es decir, una variable cuantitativa y una cualitativa. Es muy frecuente. Y en esos casos, ¿qué hacemos? Bueno, lo veremos en su momento cuando ya estemos trabajando con el SPSS de las distintas alternativas de indicadores numéricos que tenemos, porque los vamos a ver solo con el programa y no manualmente, ¿no? Porque son muchos, muy variados y no tiene mucho sentido hacerles pasar por aquellos cálculos que después los hace muy rápidamente el programa. Ya, lo primero que nos pedían era las distribuciones marginales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo construimos estas distribuciones marginales. Recuerden que las marginales era cada una de las variables por separado, ¿no? Entonces, voy a sacar productividad, me la traigo para acá, y me traigo su frecuencia, que serían las n sub i punto. ¿Se recuerdan? Aquí están, las n sub i punto. Es decir, las frecuencias totales de cada una de las filas. Y yo podría sacar lo que decíamos antes, ¿no? Su frecuencia relativa, incluso las acumuladas si quisiera. Por otro lado, vamos a extraer de aquí la variable i, que sería el número de licencias. Aquí está, 1, 2, 3. Y traemos sus totales marginales, que serían los n.j. Están aquí, ¿cierto? Y a partir de allí podríamos calcular frecuencias relativas y sus respectivas acumuladas. Entonces veamos qué podemos decir, nos dice respecto del número de licencias médicas. Si miramos el número de licencias médicas, solo el número de licencias médicas, nada más, por sí sola, por eso habla de su marginal. Si uno mira el número de licencias médicas, se percata que en general las tres categorías están bastante repartidas, es decir, el 100% de licencias médicas se reparte bastante equitativamente, alrededor del 30% entre los tres números de licencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una cantidad de licencias médicas que se presente mayoritariamente. Se presenta muy equilibradamente, 1, 2 y 3 licencias médicas. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiera un 60% de días en los que se presentan, un 60% de empleados que presentan 3 licencias médicas, supongamos, ¿no? Diríamos que en esta empresa los trabajadores se enferman mucho, ¿sí? Entonces, bueno, ahí habría que ver qué ocurre, por qué se están presentando tantas licencias, son todas verídicas, etcétera, ¿no? Por otro lado, si estuvieran todas ellas agrupadas en una sola licencia, la mayoría diríamos que en general los trabajadores se enferman poco, presentan pocas licencias y, bueno, traería una serie de consecuencias. ¿Se fijan? Entonces está muy equilibrado, lo que quiere decir que se distribuye de una manera bastante uniforme. Luego, ¿qué podemos decir respecto del nivel de productividad? Aquí pasa algo distinto. Fíjense en el nivel de productividad. Las categorías más bajas tienden a tener frecuencias más bajas y las categorías más altas tienden a tener frecuencias más altas. Entonces hay una especie de tendencia. Es decir, los trabajadores de esta empresa tienden a agruparse más en la medida que tienen niveles de productividad más altos. ¿Se fijan?
Entonces, de alguna manera, fíjense, 29 y 28 estamos hablando de el 57% de los trabajadores está en niveles de productividad bueno y muy bueno, o con notas 3 y 4, que serían las máximas. Sí, y solamente el 43% está por debajo. Solo un 20% tiene niveles de productividad muy bajos, que serían lo deficiente, ¿no? Entonces pareciera ser que tienden a agruparse un poco más en niveles de productividad alto, es decir, en general la mayoría de los trabajadores tiende a ser eficiente, ¿no? A ser productivo. Ahora, en aquellos que no, tendríamos que empezar a indagar, ¿no? ¿Quiénes son estos, este 44, 43%? ¿Qué les pasa porque son poco productivos? Y a lo mejor eh, elaborar un plan de refuerzo, de acompañamiento de los compañeros que son más productivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de conclusiones que uno podría extraer de una simple tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? Nada. Perfecto. Bueno, el apartado B lo vamos a dejar de tarea. El apartado B tenían que obtener la tabla de frecuencias relativas. Está hecho cuando ustedes vean el porcentaje, perdón, el documento, que ya lo tienen en la plataforma, ya estaba, para que puedan hacer la tarea, que es el apartado B, y contestar las 4 preguntas. ¿Sí? Verán que está hecha, pero la idea es que ustedes puedan corroborarlo, puedan hacerlo, sacar unos cuantos para que verifiquen que efectivamente se está haciendo de esa manera, cómo se está haciendo, para que luego lo puedan interpretar. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos de tarea y nos lo revisamos mañana a las 9. ¿De acuerdo? Si no hay nada que comentar, entonces lo dejamos hasta aquí.